Estamos tratando este tema de los pecados que el autor llama respetables. Es probable que hasta este momento, debido a las enseñanzas que hemos estado recibiendo, podamos haber llegado a la conclusión de que sí hay pecados que parecemos tolerar y a los cuales no prestamos mucha atención. Pecados de los cuales no se siente la misma culpabilidad que se sienten con otros, pero que debido al consejo de la Escritura, a lo que nos dice la Biblia, realmente son ofensas directas a la ley y al carácter de Dios. Bueno, sinceramente yo no sé si llamarlos respetables, como hace el autor, pero claramente sí son pecados contra los cuales no luchamos con la misma intensidad, como lo hacemos con otro tipo de pecados en nosotros o incluso en los demás. Pero si hemos llegado a la conclusión que definitivamente estamos tolerando pecados y viviendo de esa forma, viéndolos como de una categoría menor, pues inevitablemente tendremos que preguntarnos qué hacemos con esos pecados, cómo los enfrentamos, cómo enfrentamos tendencias en nuestro comportamiento que hemos aceptado y que definitivamente no le vemos nada malo. ¿Qué hacemos con eso? La enseñanza para hoy se llama el remedio para el pecado. Y quiero antes de empezar preguntarles, ¿cuál será el remedio para el pecado? Cristo, Dios, ¿cierto? Listo, tenemos 1 hora para el tinto. Ya, no era más. Ese es el remedio para el pecado. Les propongo en esta mañana que hagamos un ejercicio bien sencillo. Vamos a cuestionarnos, vamos a hacer algunas preguntas. Y bueno, como lo he dicho en ocasiones anteriores, ¿no? Tener una mente bíblica, si bien es poder saberse la Biblia, cosa que todo cristiano debería saber, ¿sí? ¿Sí? Al menos el orden de los libros y bueno, las palabras que hay allí. Si bien tener una mente bíblica es poder recitar los versículos, va más allá que eso, si es poder pensar como piensa la Biblia. Así que hagamos un ejercicio en esta mañana para ir lidiando con esos comportamientos pecaminosos que hemos aceptado en nuestras vidas y que los hemos empezado a ver de forma normal. Tal vez no tengamos todas las respuestas en esta mañana para el remedio contra el pecado o el remedio para el pecado, pero podemos ir abonando, ¿cierto? Y dando pasos hacia el hecho de que podamos ir cambiando esas conductas. Así que desordenemos un poquito. Quiero que armemos 6 grupos, por favor. 6 grupos, 6 grupos. Sí, en ese momento. O sea, ya, armemos 6 grupos ahora. Seis grupos, 6 grupitos. Hermano José, por favor. Hermano. Hermano Jefferson, por favor. Ah, ya están ahí, listo. Ustedes son otro. Necesito que se enumeren los grupos, bueno, y que se puedan distinguir para el ejercicio que vamos a hacer. Bueno, allá veo uno, Martica, ¿cierto? Uno allá, 2 aquí con Wilmer, 3 acá con Alejandro, ¿sí? 4 acá, 5 acá, me falta un grupo, por favor. Si no, no nos podemos ir. Fiverr, organícese ahí un grupito, mi hermano, gracias. Eso, mire, ahí está Josecito, está Milena. Tráigase al hermano, mire, invítenlo por favor al grupo, no sean así. Mírenlo allá solito, tráiganlo. Listo. Ustedes van a escoger el número de cada grupo. ¿Quién quiere ser el grupo número 1? Listo, Johitan, grupo número 1, gracias. Grupo número 2, ¿quién quiere? Listo, grupo número 2, el 3, 3, 4, 5, 5 y 6. Listo, ya saben su número de grupo, ¿sí? ¿Cuál es el 1? 2, 3, 4, 5,
y 6. Listo. Juan David, por favor, regálame las diapositivas. Vamos a responder estas preguntas, mis hermanos. Las preguntas tienen un número, ¿cierto? Así que el número, obviamente, es el número del grupo. ¿Listo? No es tan difícil. No es tan difícil. Pregunta número 1. ¿Quién es el grupo número 1? Muy bien. ¿Qué cosas de su vida le hacen pensar que usted es un ejemplo para los demás? Háblennos de ello. Grupo número 2. ¿Podría reconocerse, al igual que el apóstol Pablo, como el mayor o el primero de los pecadores? Explique su respuesta. Grupo número 3. ¿Ha notado si debido a la santificación usted puede reconocer más profundamente sus pecados? Sin ser específicos en los pecados, conversemos sobre esto. Grupo número 4. Gracias, Juan David. Grupo número 4. ¿Sí? ¿4? Bien. ¿Puede reconocer sus pecados a la luz de la obra completa de Cristo? Explique su respuesta. Grupo número 5. ¿Cree usted que el Evangelio es solo para los pecadores que aún no llegan a Cristo? Explíquenos esto. Y grupo número 6. Esa es la pregunta más difícil, hermanos. Creo que ustedes quedaron en el grupo más selecto. Les dije, numérense. No me culpen de sus decisiones. ¿La comprensión del Evangelio lo anima o lo desanima para enfrentar sus pecados? Cuéntenos por qué lo anima o por qué lo desanima. Vamos a hacer algo. Déjeme ahí Igual les voy a compartir aquí por el grupo de la iglesia, les voy a compartir las preguntas, sí señor, para que las tengan ahí. Tenemos 5 minutos para resolver esto tan sencillo, mis hermanos, por favor. Ahí ya quedaron en el grupo de la iglesia, ¿ok? Si la quieren volver a ver. 5 minutos, mis hermanos. Es bien sencillo resolver eso. Juan, si me devuelves a la próxima, porfa. Del 1 al 3. La dejamos ahí unos minuticos. Gracias, mi hermano. Hermano Wilmar, por favor, únase a algún grupo. Gracias. ¿Qué tenemos que esperar, mi hermano? ¿Qué vamos a esperar? Muy bien, mis hermanos, ¿cómo vamos?
Recuerden dar conceptos bíblicos a la hora de responder, por favor. No se les olvide eso. Muy bien, mis hermanos. Grupo número 1. ¿Cuál es el grupo número 1? Ustedes, muy bien. Vamos, mis hermanos, por favor, les pido su atención un momento. Vamos a escuchar las respuestas de cada grupo y si alguno de ustedes tiene una pregunta para ese grupo, por favor, vamos a formularlas. ¿Les parece? Recuerden que si ustedes no tienen preguntas, muy bien. Grupo número 1, muy bien. A ver, ¿qué cosas de su vida le hacen pensar que usted es un ejemplo para los demás? Bueno, muy buen día. Pues aquí básicamente en el grupo nuestra conclusión fue el Evangelio, que realmente vivamos acorde a lo que nosotros creemos, que haya un genuino arrepentimiento en nuestras vidas y así poder dar testimonio de Cristo con las acciones que hacemos. Porque entendemos que separados de Cristo no podemos hacer absolutamente nada bueno realmente, sino que necesitamos constantemente del Señor para poder dar testimonio y dar esa luz que el Señor ha puesto en nosotros hacia los demás. O sea, su merced dice que el Evangelio es esa cosa en su vida que puede ser un ejemplo para los demás. Esa es la conclusión de su grupo. Sí, Señor. Listo. ¿Alguna pregunta para este grupo? Primera Timoteo 3:15. ¿Qué dice, mi ¿Cómo hermano? debemos de conducirnos? ¿Qué dice primera Para Timoteo que 3? si tanto sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Ahora, si hay el arrepentimiento verdaderamente, nuestras acciones, nuestro vivir será de acuerdo a la palabra del Señor y eso será de un ejemplo para los demás. Bien, mis hermanos, gracias. ¿Alguna pregunta para este grupo? ¿No? ¿Qué hacemos entonces con estar viviendo en el Evangelio, pero cuando toleramos esos pecados? ¿Cómo eso puede proyectar un ejemplo para los demás? Porque si lo dijimos al principio, ¿no? Hemos llegado a la conclusión, y creo que es una conclusión general en este estudio o en estas escuelas, que hay pecados que sí estamos tolerando y no somos ajenos a eso. Hay pecados que decimos que tienen una menor categoría que los otros pecados. Entonces, si bien el Evangelio, claramente, como ustedes lo dicen, es un ejemplo para los demás, ¿cómo esas conductas pecaminosas que toleramos pudiéramos involucrarlas en ese ejemplo? ¿Qué piensan de eso? Sí, claro, digamos, toleramos un pecado, la pereza. Somos perezosos y no luchamos contra eso. Mis hijas me ven en mi casa haciendo pereza
pero yo digo que el Evangelio es un ejemplo que yo les estoy dando. ¿Cómo relacionamos esos conceptos de los pecados que, como dice el autor, respetamos demasiado o toleramos con ser un ejemplo para los demás? Bastante que llega prácticamente, por ejemplo, eso que uno lo ve tan sencillo, la pereza, y realmente pues a veces no se tiene en cuenta y fácilmente se vive así como tranquilamente, pero lo que el Señor nos viene cada día dando esa claridad en todo eso es para que nos tengamos en cuenta que a pesar de que son cosas sencillas, está afectando nuestra vida y está afectando al resto de la iglesia y de los demás, porque no se requiere de que seamos aquí como tratar de ser perfectos aquí en la congregación, sino afuera es lo que el Señor dice, ser luz en medio de las tinieblas, y que para que el Señor nos ayude y nosotros podamos superar todas estas cuestiones y ver realmente, entender que todo eso es malo delante del Señor. Bien, mi hermano, muchas gracias. Recuerden que no, como les decía, no vamos a tratar de encontrar todas las soluciones el día de hoy, pero es importante que vayamos avanzando, ¿sí? Y si ustedes lo notaron, estas preguntas tienen una secuencia lógica. Muy bien, grupo número 2. ¿Dónde está el grupo número 2? Muy bien, gracias. ¿Podría reconocerse, al igual que el apóstol Pablo, como el mayor o el primero de los pecadores? Explique su respuesta. Buenos días, mis hermanos. En el grupo conciliábamos esa pregunta y veíamos otros ejemplos de la misma escritura. Veíamos al rey David, que también pecó, y nosotros decíamos que si hiciéramos una evaluación del día de ayer, hubiéramos quedado en el hecho que nosotros pecamos, que el Señor, así como nos ha dado, así nos demanda. Y algo que decía mi hermano, decía que nosotros debemos militar precisamente en el Evangelio para empezar a dar muerte a nuestros pecados. No llegamos a ningún punto para decir que hay pecados menores, sino como pecado, todos los llamamos como pecados. Gracias, mi hermano nos guió ahí en ese pedacito, y precisamente nosotros veíamos que somos pecadores al igual que Pablo, si no es más, porque se nos ha dado la revelación del Evangelio. ¿Miraron el texto donde está esta pregunta? No, solo meditamos en la pregunta, pero vamos a leerla. Ok, la pregunta es, ¿podrían reconocerse entonces, al igual que Pablo? Sí, Sí, claro, sí. Bien. Y es que precisamente lo que llegábamos a pensar es que el Evangelio en sí mismo nos da la luz para reconocer nosotros mismos que somos pecadores. Me gusta eso de que el Evangelio les da la luz. Ya vamos a hablar de eso. ¿Alguna pregunta para los hermanos? Hermanos, ¿no tienen preguntas para los hermanos? ¿Escucharon lo que estaban diciendo? ¿Y no les surge ninguna pregunta? Bien, mis hermanos, muchísimas gracias, muy amables. Grupo número 3. ¿Dónde tengo el grupo número 3? Muy bien. Dice, ¿ha notado si debido a la santificación usted puede reconocer más profundamente sus pecados? Bueno, nosotros tenemos algo en común, que gracias a la doctrina en donde estamos, este tema se puede tratar con bastante seriedad. Decíamos que anteriormente en otros caminares, en otras doctrinas o moveres de la iglesia no se trata esto, sino simplemente la iglesia es un poco conformista con ciertas enseñanzas y no se trata de eso. Entonces vamos a partir primero con lo que dice la confesión de fe frente a lo que tiene que ver con esa obra regeneradora y sobre
sobre la doctrina del pecado. Entonces la confesión de fe dice: habiendo caído nuestros primeros padres por este pecado, perdieron su rectitud original y comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo cual la muerte vino sobre todos. Todos nos volvimos muertos en pecados y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y cuerpo. Cuando nosotros identificamos esto, podemos con claridad empezar a caminar en esa obra regeneradora, porque la pregunta dice debido a la santificación, y la santificación es un proceso constante del creyente, y a medida que el creyente va avanzando en ese caminar, va a ser más visible su pecado ante el Señor y ante la hermosura que es el amor del Señor, y cuán transgresores somos nosotros de ese amor. Bien, ¿alguna pregunta para este grupo? ¿Qué parte de la Biblia usaron para llegar a esa deducción? Listo, vamos a tener una cita acá. En 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como del Espíritu Santo. Y lo utilizan entonces para hablar sobre el proceso de santificación. Señor. Pues yo no soy de este grupo, pero quiero dar una opinión que de pronto pueda ser válida. Claro, hermano, para eso estamos Dice acá. Romanos 7:24, bueno, habla acerca del cuerpo de muerte, está hablando Pablo ahí. Sí. Y pues pienso que en el proceso de santificación el creyente cada vez va entendiendo más su pecado, porque lo ve muy ligado a ese cuerpo que tiene un rastro de pecado. Entonces, a raíz de esa santificación, ese proceso de regeneración del creyente, va comprendiendo que ese cuerpo lo que hace es atarlo a ese pecado. Por eso Pablo pues hace esa expresión de ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces pienso yo que el creyente va avanzando en santificación, pero pues el cuerpo es como el que lo va jalando hacia ese pecado, y está esa lucha constante entre la regeneración y la santificación y el cuerpo que está ligado al pecado. Pero su merced utiliza un término interesante y es avanzado. O sea, que la persona o el creyente mejor va en un avance. ¿Cree que, digamos, en ese avance, esta tendencia pecaminosa, estos rezagos de la antigua naturaleza, van ganando fuerza o van perdiendo fuerza? Claro. Sí. La pregunta es, señor. Se supone, y debe ser una marca de un creyente verdadero, que esa lucha con el pecado siempre la va a vivir, pero cada vez va a ser más fuerte la victoria en el Señor. Se supone que eso debe ser, porque obviamente habitamos como cuerpos, como dice Jason, con cuerpos, y somos muy volátiles todavía, muchas caídas, a muchas tentaciones, pero se supone que el creyente en su madurez ya le hace el quite a ciertas cosas que para él eran antes de caída. Ahora, con esas situaciones que ya ha vencido, se va a enfrentar a otras constantemente en ese proceso de santificación. ¿Por qué su merced dice se supone? Porque no podemos decir hoy que ya estamos libres de pecado. No, pero no es de lo que estamos hablando. No Sí, es es- de la libertad, sino del avance. Por eso, es un avance, Sí. pero no estamos libres de pecado. Quiero hacer una pregunta general antes de pasar a al siguiente grupo. ¿Fumar es pecado? Claro, dicen por ahí. Sí. No fumaréis, dice la Biblia, ¿cierto? Pero aunque fumar no es pecado, nosotros sí lo vemos como algo pecaminoso. ¿Saben que también vemos y que hemos adoptado como un pecado respetable? Que el autor no habla de ese pecado, pero que definitivamente sí es un pecado. No permitir que el Espíritu del Señor transforme nuestro entendimiento del Evangelio. Y nosotros nos adaptamos a eso, sí, yo soy uno, todos lo somos. Faber lo dice, debería ser, supuestamente, pero
¿cierto? Y tenemos la teoría en la Escritura. El apóstol Pablo lo dice, ahí lo estaban leyendo, de gloria en gloria, ir avanzando. Pero nosotros nos hemos acostumbrado de una forma diabólica a consentir eso, a decir, bueno, yo trato, ¿cierto? Como el antiguo coro que nos ministraba, yo trato, pero no te olvido, ¿cierto? Eso, yo lucho y no lo consigo. Y eso somos nosotros. Decimos, bueno, yo trato, Señor, y tú te das cuenta del esfuerzo que hago. Pero es que eso es tan fuerte contra mí. Pero es verdad, es tan fuerte. La pornografía, la codicia, la mentira, la envidia, la pereza, la murmuración, es tan fuerte contra mí. ¿Es verdad? O simplemente yo hice un acuerdo mental y yo dije, no, la verdad es que yo trato, ¿cierto? Yo lucho y no lo consigo. Pensemos en eso, porque puede ser el peor de los pecados respetables que estemos aceptando en nuestra propia vida. Tenemos toda la teoría en la Escritura y decimos, sí, amén, aleluya. El cuerpo de pecado irá muriendo y seguiremos avanzando en Cristo. Pero cuando tengo que enfrentarme con eso, que yo sé que me causa tanto daño, con eso que me lleva siempre a caer, realmente me enfrento con las armas de la Escritura, con las armas del Espíritu, o consiento y me dejo caer. Pensemos en eso. Bien, gracias mis hermanos, muy amables por sus comentarios. Pregunta número 4. Por favor, Juan David, muchas gracias, mi hermano. Grupo número 4, ¿dónde? Gracias. ¿Puede reconocer sus pecados a la luz de la obra completa de Cristo? Por favor. Bueno, nosotros nos basamos en 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bueno, aquí hablábamos o debatíamos sobre pues la respuesta, digamos la respuesta fácil sería sí. Sí podemos reconocer nuestro pecado, pero es un tema progresivo en cuanto al entendimiento de lo que es el pecado en el creyente. Cuando uno recién empieza a caminar con el Señor, empieza a identificar esos pecados evidentes y uno empieza a trabajar con ellos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sí, como dice la Biblia, el que robaba no roba más, el que mentía no mienta más, y empiezan a reconocer ese tipo de pecados, pues que todos clasificamos como pecado. Pero en el avanzar en el camino con el Señor, en el profundizar en el conocimiento de las Escrituras y en su intimidad con el Señor, empieza uno como a ir desenvolviendo como esa capa de pecado, ir yendo más profundo al corazón, y empieza uno a identificar, por ejemplo, en su segunda etapa otros pecados que antes no veía como pecado, como por ejemplo la murmuración, la envidia, la crítica. Y luego sigue avanzando y empieza a ir más profundo, entonces ya ve uno la queja, la falta de contentamiento, el no utilizar bien el tiempo, la gula, por ejemplo, y va uno más profundo y entonces se da cuenta que ahora no solamente es pecado aquellas cosas que hago mal, sino aquellas cosas que no estoy haciendo bien, entonces veo como pecado que ya no estoy leyendo la palabra, que no oro, y ese es el camino en el corazón del creyente, yendo más profundo en su pecado. Entonces, al principio puede haber creyentes que en su caminar con el Señor no estén reconociendo su pecado, porque no lo han identificado, porque todavía no han llegado a esa capa de profundidad en su corazón, porque no han hecho un análisis profundo de ellos mismos, no se examinan, y eso es algo importante que yo siempre le recalco como a las personas con las que tengo la oportunidad de hablar, y es que nosotros tenemos que empezar a hacer un autoexamen continuo de nuestro corazón para poder ir más profundo, y en eso va a consistir pues nuestro proceso de santificación, en ese avance en el Señor, porque si yo me quedo en la superficie, y a veces lo que nos hace quedarnos en la superficie es la comparación con otros. Entonces cuando yo me cierro en la comparación con otros, digo, bueno, yo no hago tan mal como aquel, yo estoy mejor que aquel, y me quedo en esa parte superficial y solamente veo como pecado esas cosas externas que otros hacen pero que yo no hago, y ahí me quedo, y entonces empieza a haber un estancamiento
en mi crecimiento espiritual porque solo me comparo. Pero cuando yo empiezo a hacer un análisis objetivo, ver cómo a veces me puedo autoengañar pensando que estoy bien y empiezo a quitar capa tras capa tras capa, entonces puedo reconocer esos pecados que antes no reconocía. Entonces va a depender de la etapa que cada creyente esté con el Señor en si reconoce o no reconoce su pecado y qué pecado se está reconociendo. Pero la idea es ir más profundo. Yo creo que en mi etapa de mi vida habrá algunas cosas que no estoy reconociendo y que no estoy viendo como pecado. Pero en mi caminar con el Señor llegará ese momento en que Él me empezará a revelar esto también que estás haciendo es pecado, esto que estás haciendo es pecado, y lo va a hacer a través de su palabra, a través de otra persona que se acerque y me diga, estás fallando en eso, yo no lo había identificado. Pero entonces sí, el creyente reconoce su pecado, pero a veces no lo estamos reconociendo todos por falta de comunión con el Señor y un autoexamen objetivo. Gracias, mi hermana, muy amable. ¿Alguna pregunta para este grupo? Señora. Cuando dice la palabra, bueno, la pregunta, la obra completa de Cristo, ¿a qué se refiere esa obra? Es una pregunta para el grupo, claramente, ¿no? ¿Qué será la obra completa de Cristo, grupo número 4? ¿Qué entiende? Su muerte, expiación, justificación, adopción, toda la obra. La obra completa. La obra completa de Cristo. ¿Sí? ¿Sí o? Bien. Tomaré ese sí como un sí. Cuando ustedes hablan, gracias mis hermanos, pero quisiera ahondar un poco en esto. Cuando ustedes hablan de lo superficial, ¿a qué se refieren? Digamos que hay etapas de la vida donde podemos ver el pecado superficial y me gusta mucho ese concepto, pero ¿cómo nos lo desglosarían un poquito más? ¿Cómo entenderlo un poco mejor? Que sea un poco más didáctico para todos. Bueno, pues yo creo que el estudio de este libro que estamos haciendo nos puede ilustrar un poco mejor a qué me refiero yo con lo superficial. Y lo superficial es al pecado que incluso el mundo considera como malo, ¿sí? O sea, lo moralmente malo. Entonces uno dice lo superficial es, por ejemplo, no matar, no robar, no cometer adulterio. Entonces uno dice, cuando se convierte, uno dice, bueno, ya estas cosas las dejé. Y también en la palabra lo dice, estas cosas éramos antes y ya no lo somos, ¿sí? Digamos que es el primer paso del creyente. Pero luego viene otro paso cuando dice, entonces ahora también dejen estas otras cosas. Y entonces empieza a nombrar otros pecados que tal vez uno no los consideraba como pecado porque no había pensado en eso, pero ya uno se enfrenta a la luz de la palabra, a la santidad del Señor y empieza la conciencia a volverse más sensible y a identificar esas otras partes que no identificaba. Entonces lo superficial va a significar algo diferente para cada uno y lo profundo va a significar algo diferente para cada uno porque hay personas que son muy sensibles a ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si alguien llega a la fe y es muy sensible a las mentiras, dice, yo lo dejé porque sabía que eso estaba mal. Para él eso es algo superficial, pero va a haber creyentes que se convierten y siguen en su mentira hasta que empiecen a darse cuenta como cositas muy sencillas son también mentira y entonces los identificas más adelante y para él tuvo que haber un proceso de profundizar en su corazón hasta llegar a decir, bueno, yo soy un mentiroso, ¿sí? Entonces creo que ese proceso va a significar diferente para cada quien dependiendo de la obra del Señor y de la conciencia que tenga con respecto a su propio pecado. Muy bien, muchísimas gracias. Grupo número 5, ¿dónde tengo el grupo número 5? Aquí, muy bien, gracias. ¿Cree usted que el evangelio es solo para los pecadores que aún no llegan a Cristo? Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, nosotros partimos de la base de lo que dice Romanos 2:11, dice, porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Entonces, a la luz y alineado a lo que dice la hermana Milena, el evangelio claramente pues es para todos, ¿sí? Porque es el punto de entrada para los que no conocen de Cristo, para que se puedan acercar a Él, para que ese conocimiento de Dios pues les sea transmitido y ellos puedan llegar al arrepentimiento, pero también
pues es el medio por el cual nosotros creyentes pues vamos ahondando cada vez más en el mismo, en el Evangelio, y podemos ir reconociendo esos pecados que nos han venido siendo ocultos y que van saliendo a la luz y que de una u otra forma configuran ese proceso de transformación y de renovación de nosotros como cristianos. Entonces, en ese sentido, el Evangelio sería para todos. Gracias, mis hermanos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta para este grupo? ¿Qué pregunta era la que ibas a hacer, Catherine? ¿No? Explíquenos un poco más eso de la transformación y la renovación. ¿Cómo el Evangelio hace que los creyentes se transformen y se renueven cada vez más? Por favor. Pues cuando nosotros como creyentes estamos expuestos al Evangelio, pues el Evangelio mismo se va encargando de mostrarnos qué está mal en nosotros, qué debemos cambiar. Nos va mostrando y nos va, o va sacando a la luz, mejor dicho, esos pecados ocultos, va sacando esos pecados que muchas veces pues no son tan claros y que no están identificados, o muchas cosas que nosotros hacemos en el día a día, y que cuando nos exponemos a la luz del Evangelio evidenciamos que efectivamente eso está mal, y es allí, o desde mi punto de vista, cuando entra el Espíritu Santo a traer esa transformación y esa renovación en nosotros como creyentes. No sé si estoy errado. Sí, no, bien. Tal vez sea solo un asunto conceptual, ¿no? Y la pregunta, no lo suelte, mi hermano, téngalo ahí. La pregunta sería más enfocada en el hecho de, ¿el Evangelio nos transforma y nos renueva, o simplemente nos da un camino por el cual recorrer? ¿Qué piensan ustedes? Porque pudiera ser el concepto de, mira, tienes que hacer esto, sé feliz e irás al cielo. O, mira, esto es tu meta, allá es donde te va a llevar el Evangelio. ¿Sí? ¿Sí entienden los dos conceptos? Puede ser una lista para hacer, mandamientos para cumplir, y decir, bueno, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto, y ya. O el Evangelio realmente empieza a transformarnos, aún a pesar de nosotros mismos, como lo decían por aquí antes. Yo creo que es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él es el que se encarga de renovar nuestra mente, de cambiarnos, de hacernos conscientes también de otras cosas, ¿no? Por eso el Señor nos dejó al Consolador finalmente. Sí. No nos dejó abandonados y bueno, hagan esto y chao, nos vemos en unos añitos. Nos dijo, yo les dejo el Consolador, Él los guiará. ¿Y dónde entramos nosotros ahí entonces? ¿Cuál es nuestro rol? Hablando de roles, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel? Tal vez no tengamos todas las respuestas hoy, pero es algo que también debemos ir pensando todos nosotros. El Evangelio no es solamente una lista de cosas para dejar de hacer y otras para hacer, ¿cierto? Deja de tomar, bailar, ir a fiestas, ven a la iglesia, paga tu cheque y pórtate bien. No, eso no es el Evangelio. Es muchísimo más que eso. Y es a lo que tenemos que apuntar en todo este asunto. Y esos pecados que toleramos, esos pecados que todavía guardamos ahí con celo en el corazón, a las cosas que no queremos renunciar, muchas veces nos ciegan y nos impiden ver qué es lo que está delante de nosotros. El Evangelio tiene unas cosas increíbles, mis hermanos, que usted se pueda sentar a leer un texto de la Escritura y lo comprenda a cabalidad. Es un misterio que solo está reservado para los hijos de Dios. Es una bendición impresionante. Pero muchas veces, por estar respetando demasiado, como dice el autor, esas tendencias pecaminosas que aún consideramos como que podemos estar haciendo sin ningún tipo de problema, nos impiden avanzar. Me gustó mucho eso de transformación y renovación, porque es básicamente la obra del Evangelio para todos nosotros. Es una transformación, es una renovación, nos hace nuevos. Y como les decía al principio, no vamos a tener todas las respuestas hoy, pero es necesario empezar la senda e ir caminando por ellas. Muchísimas gracias, mis hermanos.
El tiempo nos apremia. Grupo número 6. ¿La comprensión del Evangelio lo anima o lo desanima para enfrentar sus pecados? Buenos días. Digamos que de una u otra manera, Pablo en el capítulo 7 de Corintios, digamos que él nos muestra cómo es nuestra incapacidad en cuanto a la parte de luchar o vencer nuestro pecado. ¿Corintios o Romanos? Romanos, qué pena. Bien. Qué pena, me equivoqué. Romanos. Esa incapacidad, y pues obviamente si nosotros dejamos esa parte como hasta ahí, pues obviamente digamos que es un desánimo, porque pues obviamente siempre nosotros vamos a querer luchar por nuestras propias fuerzas, hacer todo mecánicamente o humanamente. Pero pues más adelante en Romanos 8 pues digamos que él también nos da la esperanza y nos dice pues obviamente que a pesar de nuestras luchas internas, nuestros pecados, obviamente no vamos a tener condenación, obviamente ya hubo alguien que pagó por eso, hay alguien que nos sigue acompañando constantemente, digamos, para la lucha del pecado, no en nuestras fuerzas, sino pues obviamente ya con él. ¿Pero lo anima o lo desanima? No, ya por eso le digo, ya en la parte, digamos que en el capítulo 8 nos anima. Ah, ok, bien. Sí, o sea, el 7 lo desanima. El 7 me desanima, pero y el 8 me anima. Qué bien, gracias. ¿Alguna pregunta, mis hermanos, para este grupo? ¿Tienen una pregunta dentro del grupo? No. Ah, ok. Bien, mis hermanos, muchísimas gracias. No solamente piense en estas preguntas el día de hoy, lléveselas para su casa. Analice en esta semana, en los días que vienen, porque como les digo, no vamos a encontrar todas las respuestas hoy, es verdad. Pero lo que sí tenemos que hacer, mis hermanos, es ir procurando. Porque la santificación, como lo decían los hermanos, es una obra dual, ¿no? El Espíritu Santo nos ayuda, nos apoya, nos da todo lo que necesitamos. Pero es necesario que caminemos por esa senda que se nos ha trazado. No se trata de una fórmula mágica para dejar el pecado, ni erradicar esas tendencias pecaminosas que tenemos en nosotros, que tendemos a tolerar. La idea es que nos cuestionemos todos los días cómo está nuestra relación con el Señor, cómo avanza nuestro cristianismo. Si realmente estamos luchando legítimamente contra el pecado o nos estamos abandonando a nosotros mismos y a las cosas que queremos hacer. Amén. El Señor nos ayude en todo esto, mis hermanos. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Mi Dios amado, reconocemos nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que aún no hemos luchado hasta la sangre contra el pecado, como dice tu palabra. Pero sabemos que aún en este poder reconocer esta tendencia en nosotros está la obra de tu Espíritu. Porque por nosotros mismos, Señor, no querríamos ni podríamos reconocer nuestra propia maldad. Señor, tú eres quien hace posible que tus hijos se convenzan de pecado, justicia y juicio. Es tu obra, Espíritu de Dios. Pero ayúdanos no solamente a reconocer y a quedarnos en el reconocimiento, sino a luchar legítimamente, Señor, contra esto. A encontrar las armas del Espíritu, Señor, para que podamos enfrentarnos a nosotros mismos y a la complacencia que tenemos en nuestros propios pecados, que toleramos aún, Señor. Porque no solamente toleramos pecados pequeños. Hemos empezado, Señor, a caminar muchas veces por esa senda que nos marca el tolerar pecados groseros en nuestra vida y no luchar legítimamente, Señor, contra esto. Ayúdanos, por favor, somos tus hijos. Te suplicamos, Señor, por tu ayuda en esto, para que no solamente nos detengamos a ver las conductas de otros, sino que nos miremos a nosotros mismos, Señor, a cara descubierta, como en un espejo, como en el espejo de tu palabra, y que podamos avanzar, Señor, para tu gloria, para el fortalecimiento de las rodillas que se han caído, para levantar las manos santas, Señor, en todo lugar, como dice tu palabra,
y para que tu obra avance, Señor, porque de eso se trata. Más que una perfección en nosotros, lo que queremos, Señor, es que tu obra avance conforme cada uno de nosotros avanza por la obra de tu Espíritu. Te agradecemos en esta mañana, Señor, porque eres tú quien ha convencido a nuestros corazones que el remedio para el pecado está en la Escritura, está en tu obra completa, Señor, está en el proceso de santificación y sobre todo, Señor, está en lo que has prometido para nosotros en tu palabra. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Gracias, mis hermanos.